Yo soy el abogado de este anciano, dijo Jesús al juez, y algo imposible sucedió. Don Manuel Herrera tenía 73 años cuando descubrió que la justicia de los hombres puede ser más ciega de lo que se dice. No porque lo hubiera leído en algún periódico o porque alguien se lo hubiera advertido, sino porque esa mañana del martes 23 de septiembre, mientras regaba las plantas de su pequeño taller de carpintería, recibió la notificación que cambiaría su vida para siempre. El sobre llegó con un mensajero que apenas esperó que don Manuel abriera la puerta. Lo dejó en sus manos temblorosas y se fue rápidamente, como quien entrega una sentencia y no quiere ver el rostro del condenado. Don Manuel lo sostuvo con dedos marcados por 50 años de trabajo con madera, dedos que habían construido mesas, sillas, camas y casas para cientos de familias, pero que ahora apenas podían abrir ese sobre. Dentro había una citación judicial. La constructora Horizonte Dorado, representada por el empresario Javier Montalvo, demandaba el desalojo inmediato de su propiedad por supuesta invasión de terreno y construcción ilegal. La audiencia estaba programada para el lunes de la siguiente semana. 6 días. Solo 6 días para defender el taller y la casita donde había vivido durante 45 años, donde había criado a sus 4 hijos después de que su esposa Lucía muriera de cáncer, donde había construido cada recuerdo de medio siglo de vida. Don Manuel sintió que las rodillas se le doblaban. Se sentó en su viejo banco de trabajo, el mismo que había construido cuando tenía 28 años, con la notificación temblando en sus manos. Su nieto Carlos, de 20 años, que vivía con él desde que sus padres emigraron buscando trabajo, salió del cuarto trasero al escuchar el portazo que había dado la puerta con el viento. «Abuelo, ¿qué pasa?», preguntó Carlos, acercándose con esa mezcla de juventud y responsabilidad prematura que había desarrollado al cuidar de su abuelo. Don Manuel no pudo hablar. Simplemente extendió el papel hacia él. Carlos lo leyó en voz alta, y con cada palabra la confusión en su rostro se convertía en indignación. «Pero esto es una locura», exclamó Carlos cuando terminó de leer. «Esta propiedad es tuya desde antes de que yo naciera. Tienes las escrituras. Yo las he visto». Don Manuel asintió lentamente con lágrimas, acumulándose en sus ojos cansados. «Las tenía, mijo. Las tenía». «¿Qué quieres decir?» «Hace 3 meses, cuando fui al hospital por el problema del corazón, dejé todos mis documentos importantes en el taller. Cuando regresé, el taller había sido robado. Se llevaron mis herramientas, algo de dinero que tenía guardado, y la caja de metal donde guardaba todos los papeles». «¿Pero hiciste la denuncia?» «Sí, pero la policía dijo que era casi imposible recuperar nada. Y yo estaba tan preocupado por mi salud, por pagar las medicinas, que no pensé en las consecuencias de perder esas escrituras». Carlos se dejó caer en una silla, procesando la magnitud del problema. «Pero el gobierno debe tener copias. Hay registros públicos. Podemos conseguir duplicados». «Ya lo intenté, mijo. Fui a la oficina de registro hace 2 semanas cuando el vecino me advirtió que había visto gente midiendo mi terreno, pero me dijeron que hay un problema con los archivos, que muchos documentos de esa época se perdieron en un incendio hace 10 años, que mi registro está entre los que no se pueden localizar. Entonces, ¿cómo puede esa constructora reclamar tu terreno?». Don Manuel sacudió la cabeza con amargura. «Porque ellos sí tienen papeles, mijo, papeles nuevos, bonitos, con sellos oficiales. Dicen que compraron este terreno hace 2 años y que yo soy un invasor que ha estado ocupando su propiedad ilegalmente». La incredulidad en el rostro de Carlos era absoluta. «¿Un invasor? Tú has estado aquí desde 1978. Toda la colonia te conoce. Todo el mundo sabe que esta es tu propiedad». «Lo sé, hijo. Pero aparentemente, en los tribunales, los papeles valen más que 45 años de vida en un lugar». Esa noche, don Manuel no pudo dormir. Se quedó sentado en su banco de carpintero,
rodeado de las herramientas que había logrado reponer poco a poco después del robo, mirando las paredes de su taller que él mismo había construido. Cada viga, cada tabla, cada clavo había sido puesto por sus propias manos. En esas paredes colgaban fotos de sus 4 hijos cuando eran niños, ayudándole en el taller, fotos de su esposa Lucía, sonriendo mientras barría el aserrín del piso, fotos de clientes satisfechos con los muebles que les había hecho. ¿Cómo podía alguien decir que esto no era suyo? ¿Cómo podían unos papeles falsos tener más peso que una vida entera de trabajo honesto? A la mañana siguiente, don Manuel fue a la constructora Horizonte Dorado. Era un edificio moderno de vidrio y acero en la zona más cara de la ciudad, todo lo opuesto a su humilde taller. Se sintió pequeño e insignificante cuando cruzó las puertas giratorias y se acercó al mostrador de recepción. «Necesito hablar con el señor Javier Montalvo», le dijo a la recepcionista, una mujer joven con maquillaje perfecto que lo miró de arriba abajo, evaluando su ropa gastada y sus manos callosas. «¿Tiene cita?» «No, pero es urgente. Se trata de una demanda que ha puesto contra mí». La recepcionista tecleó algo en su computadora con uñas perfectamente pintadas. «El señor Montalvo no atiende sin cita previa. Todos los asuntos legales se manejan con nuestro departamento jurídico. Por favor, señorita, solo necesito 5 minutos. Tiene que haber un error. Ese terreno que reclaman es mío. He vivido allí por más de 40 años». La mujer suspiró con fastidio apenas disimulado. «Señor, si tiene una queja sobre procedimientos legales, debe presentarse en la audiencia con su abogado. Aquí no podemos hacer nada. Pero si pudiera explicarles que...» «Señor», lo interrumpió con tono más firme, «le he dicho que no podemos atenderlo sin cita. Si no se retira, tendré que llamar a seguridad». Don Manuel sintió la humillación quemar su rostro arrugado. Después de una vida de trabajo digno, de construir con sus propias manos, de criar a sus hijos con valores, ahora era tratado como un estorbo, como alguien insignificante que no merecía ni 5 minutos de atención. Salió del edificio con los ojos húmedos. Caminó sin rumbo durante más de 1 hora, sus piernas débiles por la edad y el corazón enfermo protestando por el esfuerzo, pero necesitaba procesar lo que estaba sucediendo. ¿Cómo era posible que en un mundo donde había construido tanto, donde había ayudado a tanta gente, ahora no pudiera siquiera defender su propio hogar? Cuando regresó al taller, encontró a Carlos imprimiendo documentos en la vieja computadora que habían comprado de segunda mano. «Abuelo, he estado investigando. He encontrado fotos antiguas del taller en Internet. Hay artículos de periódico de hace 20 años donde mencionan tu negocio. He contactado a vecinos que están dispuestos a testificar que has estado aquí desde siempre». Don Manuel se sentó pesadamente. «Gracias, mijo, pero sin las escrituras originales, no sé si eso será suficiente». «Tiene que serlo. La verdad tiene que contar para algo». Pero don Manuel había vivido lo suficiente para saber que la verdad no siempre es suficiente. No cuando enfrentas a personas con poder y dinero. No cuando el sistema favorece a quienes pueden pagar mejores abogados. Esa tarde, Carlos convenció a su abuelo de ir a ver a un abogado. Gastaron dinero que no tenían en un taxi para llegar al bufete de Rodrigo Paz, un abogado que, según Internet, hacía trabajo pro bono ocasionalmente. El licenciado Paz los recibió en su pequeña oficina, escuchó la historia con atención y revisó los documentos que Carlos había reunido. «Don Manuel», dijo finalmente con expresión compasiva pero realista, «voy a ser honesto con usted. Sin las escrituras originales y sin registro oficial que respalde su propiedad, este caso va a ser muy difícil. Pero tengo testigos, tengo fotos, tengo 45 años de historia en ese lugar. Lo sé, y todo eso puede ayudar. Pero la constructora Horizonte Dorado tiene escrituras aparentemente legales. Tienen el respaldo del registro público.
Y Javier Montalvo es conocido por tener uno de los equipos legales más agresivos de la ciudad. Entonces, ¿no hay nada que pueda hacer? El abogado se recostó en su silla, pensativo. Puede presentarse a la audiencia, puede presentar sus testigos y evidencia circunstancial, puede argumentar posesión de buena fe por más de 40 años, lo cual, bajo la ley, debería darle derechos. Pero necesito que entienda, enfrentar a Montalvo sin documentación sólida es como ir a una guerra sin armas. ¿Usted me ayudaría? Hubo una pausa larga. Don Manuel, yo quisiera, de verdad, pero tengo 5 casos urgentes esta semana, y honestamente necesitaría semanas para preparar una defensa adecuada. Investigar cómo Montalvo obtuvo esas escrituras, buscar irregularidades. No tenemos ese tiempo. Entonces, estoy solo. El abogado bajó la mirada. Lo siento. Si tuviera más tiempo, si tuviera un equipo, tal vez podría ayudarlo. Pero con solo 6 días y sin los documentos originales, dejó la frase sin terminar, pero el mensaje era claro. Cuando salieron de la oficina, Carlos estaba furioso. Esto no es justo. Todos saben que tienes razón, pero nadie quiere ayudarte. Don Manuel puso su mano temblorosa en el hombro de su nieto. Así es el mundo, mijo. No siempre es justo, especialmente no para los viejos sin dinero ni influencias. Esa noche, después de que Carlos se durmió, don Manuel se arrodilló junto a su cama como había hecho todas las noches durante 73 años. Era una costumbre que su madre le había enseñado cuando era niño y que nunca había abandonado. Pero esta noche, sus oraciones tenían una desesperación diferente. «Señor Jesús», susurró en la oscuridad de su humilde cuarto, con el sonido del viento moviendo las láminas del techo. «Soy un anciano. No tengo mucho que ofrecer. No tengo dinero para abogados caros. No tengo influencias con gente poderosa. No tengo los papeles que necesito para probar lo que todos saben que es verdad». Sus lágrimas caían sobre las manos arrugadas que había entrelazado en oración. «Toda mi vida trabajé honestamente. Pagué este terreno con el sudor de mi frente hace 45 años. Construí este taller con estas manos que tú me diste. Crié a mis hijos aquí después de que tú te llevaste a mi Lucía. Nunca robé, nunca engañé. Siempre traté de vivir como tú nos enseñaste». Su voz se quebró con la emoción. «No es por mí, Señor. Ya soy viejo. Ya viví mi vida. Pero Carlos todavía es joven. Si pierdo este lugar, él no tendrá dónde vivir. No tendrá el taller donde le estoy enseñando el oficio de carpintero. No tendrá nada que yo pueda dejarle». Se limpió las lágrimas con el dorso de su mano. «Tú dijiste que no abandonas al anciano ni al necesitado. Tú dijiste que defiendes al débil contra el opresor. Señor, si hay algún milagro que puedas hacer, si hay alguna manera en que puedas ayudarme, te lo ruego. No sé cómo, pero confío en que tú sí sabes». El miércoles por la mañana, don Manuel despertó con una calma extraña. Nada había cambiado en su situación. Seguía sin abogado, sin escrituras, sin esperanza aparente. Pero algo dentro de su corazón se había aquietado. Era como si hubiera depositado toda la carga en manos más fuertes que las suyas. Ese día decidió ir a hablar con el padre Tomás, el sacerdote de su parroquia. Lo conocía desde hacía 30 años y siempre había sido un hombre de sabiduría y consuelo. «Hermano Manuel», le dijo el padre después de escuchar toda su historia, con las manos del anciano entre las suyas, «a veces Dios permite que pasemos por valles oscuros, no porque nos ha olvidado, sino porque quiere mostrarnos que Él es nuestra única luz verdadera. No sé cómo va a resolver esto, pero sé una cosa con certeza. Dios no ha olvidado tu fidelidad. Pero, padre, ¿y si pierdo todo? ¿Y si esto es simplemente el fin de mi tiempo en ese lugar?» El padre Tomás apretó sus manos con más fuerza. «Manuel, he sido sacerdote durante 45 años. He visto cosas que desafían toda explicación. He visto a Dios hacer justicia cuando todos pensaban que era imposible. Tu fe no está en vano. Ve a esa audiencia, di la verdad y deja que Dios sea Dios». El jueves,
Don Manuel pasó el día preparándose para la audiencia. Carlos le había conseguido prestado un traje que le quedaba un poco grande, pero que era presentable. Organizaron todos los documentos que tenían: fotos, testimonios escritos de vecinos, artículos de periódico, recibos de servicios públicos de 40 años. No eran las escrituras que necesitaban, pero eran todo lo que tenían. Esa noche, mientras cenaban frijoles con tortillas, la comida simple que habían compartido miles de veces, Carlos notó que su abuelo estaba más tranquilo de lo que había estado en días. «Abuelo, ¿no tienes miedo?». Don Manuel sonrió con esa sabiduría que solo viene de una vida larga y una fe profunda. «Claro que tengo miedo, mijo, pero también tengo paz. He puesto todo en las manos de Dios. Si Él quiere que me quede, me quedará. Si tiene otros planes, confío en que serán buenos, aunque yo no los entienda ahora». ¿De verdad crees que Dios puede hacer algo? Mijo, cuando tienes 73 años y has visto todo lo que yo he visto, aprendes que Dios puede hacer cualquier cosa. El problema nunca es si Él puede. El problema es si nosotros creemos que Él lo hará. El viernes por la noche, don Manuel apenas durmió. Se quedó despierto mirando las fotos que tenía en su mesita de noche. En una de ellas, Lucía sostenía a su hijo mayor recién nacido, parada frente al taller recién construido. En otra, los 4 hijos ayudándole a cargar madera, todos sonriendo. En la más reciente, Carlos aprendiendo a usar el cepillo de carpintero, continuando la tradición familiar. Lucía susurró en la oscuridad: «Mañana voy a defender lo que construimos juntos. Voy a luchar por nuestros hijos y nietos. Sé que me estás viendo desde el cielo. Sé que estás intercediendo por nosotros. Y sé que, de alguna manera, todo va a estar bien». Cuando finalmente cerró los ojos en las primeras horas del sábado, tuvo un sueño vívido. Soñó que estaba en el tribunal, solo y pequeño. Pero de repente, una luz brillante llenaba la sala. No podía ver el rostro de quien estaba allí, pero sentía una presencia poderosa y amorosa a su lado. Una voz, profunda como el océano pero suave como una brisa, decía: «No temas, anciano, yo soy tu defensor». Despertó con las primeras luces del amanecer del lunes. El día había llegado. Se levantó con dificultad, sus rodillas protestando, su corazón enfermo latiendo irregularmente. Se arrodilló una última vez junto a su cama y oró con palabras sencillas pero cargadas de fe: «Señor Jesús, si no tengo abogado en la tierra, sé tú mi abogado. Si no tengo papeles que los hombres puedan aceptar, tú que lo ves todo, sé mi testigo. Si no tengo poder ni influencia, que tu poder sea suficiente. No sé cómo lo harás, pero confío en que no me abandonarás. Hágase tu voluntad». Se vistió lentamente con el traje prestado, ayudado por Carlos. Se peinó su cabello blanco con cuidado. Se miró en el espejo y vio a un anciano de 73 años, cansado, enfermo del corazón, sin recursos. Pero también vio algo más en sus ojos, una fe inquebrantable. «Estoy listo», le dijo a Carlos. «Vamos a ese tribunal». Y mientras se preparaban para salir hacia lo que podría ser la batalla más importante de su vida, algo extraordinario estaba a punto de suceder. Algo que cambiaría no solo su destino, sino la forma en que todos entenderían la justicia, la fe y el poder de un Dios que defiende a los que nadie más defenderá. ¿Alguna vez has sentido que estás completamente solo contra fuerzas que te superan? ¿Has experimentado ese momento en que solo te queda confiar en Dios? Cuéntanos en los comentarios tu experiencia. Y si esta historia te está tocando el corazón, compártela con alguien que necesite recordar que Dios nunca abandona a los suyos. El Tribunal Civil del Distrito Este era un edificio que parecía diseñado para intimidar. Construido en los años 60, con escaleras interminables y pasillos que amplificaban cada sonido. Era un lugar donde los débiles se sentían más débiles y los poderosos más poderosos. Don Manuel Herrera
Nunca había puesto un pie allí en sus 73 años de vida. Nunca había tenido que enfrentar un juicio. Nunca había imaginado que tendría que hacerlo a su edad. Esa mañana del lunes 25 de septiembre, don Manuel y Carlos llegaron al tribunal 2 horas antes de la audiencia. Habían tomado 3 autobuses para llegar, guardando cuidadosamente los pesos que necesitarían para volver. Don Manuel llevaba el traje prestado que le quedaba ligeramente grande. Carlos llevaba su única camisa de vestir, planchada con tanto cuidado que todavía se veían las marcas de la plancha. Mientras subían lentamente las escaleras de concreto hacia la sala de audiencias número 12, don Manuel tuvo que detenerse 2 veces para recuperar el aliento. Su corazón enfermo protestaba por el esfuerzo, pero él no se iba a dar por vencido. «Abuelo, ¿estás bien? Podemos tomar un descanso más largo», dijo Carlos con preocupación. «Estoy bien, mi hijo, solo un poco cansado, pero no vamos a llegar tarde. No les vamos a dar esa satisfacción». Cuando finalmente llegaron frente a la puerta de la sala número 12, don Manuel se quedó paralizado. A través de la ventana de cristal pudo ver el interior. La sala era enorme, mucho más grande de lo que había imaginado. Hileras de asientos de madera oscura como en una iglesia, pero fríos y sin ningún consuelo. Al frente, un estrado elevado donde se sentaría el juez. A los lados, mesas para las partes. Y en una de esas mesas ya estaba Javier Montalvo. Don Manuel lo reconoció de las fotos que Carlos había encontrado en internet. Era un hombre de aproximadamente 50 años, cabello negro perfectamente peinado, traje azul marino que probablemente costaba más que todo lo que don Manuel poseía. Tenía el rostro de alguien acostumbrado a conseguir lo que quiere, sin importar el costo. Pero no estaba solo. A su lado había 3 personas con trajes igualmente caros y maletines de cuero fino abiertos sobre la mesa, llenos de documentos perfectamente organizados en carpetas con el logo de la constructora. Su equipo legal, profesionales entrenados, probablemente con títulos de las mejores universidades. «Abuelo», Carlos tragó saliva con dificultad. «Mira cuántos abogados tienen». Don Manuel siguió la mirada de su nieto y sintió que el estómago se le hundía. Mientras Javier Montalvo tenía 3 abogados profesionales con toda su maquinaria legal, él tendría que sentarse solo en la otra mesa. Un carpintero anciano de 73 años, enfermo del corazón, contra uno de los empresarios más ricos de la ciudad y su arsenal de abogados caros. «No podemos hacer esto», murmuró don Manuel, sintiendo que el pánico comenzaba a apoderarse de él. «Míralos, tienen todo. Nosotros no tenemos nada». Carlos apretó el brazo de su abuelo. «Abuelo, recuerda lo que el padre Tomás te dijo. Recuerda tu oración de esta mañana. No estamos solos». Pero en ese momento, parado frente a esa puerta, viendo la disparidad absoluta de fuerzas, don Manuel se sintió más solo que nunca en su vida. ¿Cómo podía un simple anciano, sin educación legal, sin recursos, sin siquiera los documentos más básicos, enfrentarse a esto? Cuando finalmente entraron a la sala, todas las miradas se dirigieron hacia ellos. Javier Montalvo los observó con una expresión que combinaba curiosidad y algo que parecía diversión. No era desprecio abierto, pero tampoco respeto. Era la mirada de alguien que ve un obstáculo insignificante que será removido pronto. Uno de sus abogados, una mujer de aproximadamente 40 años con lentes de diseñador, se inclinó hacia Montalvo y le susurró algo. Ambos sonrieron ligeramente. Don Manuel sintió la humillación quemar su rostro arrugado. Sabía exactamente lo que estaban pensando, que esto sería facilísimo, que él no tenía ninguna oportunidad, que en una hora todo habría terminado. Don Manuel y Carlos se sentaron en la mesa que les correspondía. La superficie de madera era fría y brillante. Frente a él había un micrófono pequeño que amplificaría su voz cuando hablara. A su derecha, la mesa de Montalvo estaba cubierta de laptops,
tablets, carpetas con divisores de colores, documentos con sellos oficiales. A su izquierda, él solo tenía una carpeta de cartón vieja con las pocas cosas que habían podido reunir. «Señor», se acercó la secretaria del tribunal, una mujer mayor con expresión cansada. «¿Está representado por un abogado?» «No, señora. Me represento a mí mismo». La secretaria suspiró como si hubiera escuchado esa respuesta demasiadas veces y supiera exactamente cómo terminarían esos casos. «Entiendo. ¿Tiene todos sus documentos?» «Tengo lo que pude conseguir». «El magistrado estará aquí en 10 minutos. Por favor, apague su teléfono celular y mantenga silencio cuando comience la audiencia». Esos 10 minutos fueron los más largos de la vida de don Manuel. Sentado en esa silla dura, con Carlos detrás de él en la primera fila de asientos públicos, trató de controlar su respiración, trató de recordar las palabras que había practicado, trató de mantener la calma, pero su corazón enfermo latía irregularmente, recordándole que ya no era el hombre fuerte que alguna vez fue. «Señor Jesús», susurró tan bajo que nadie más pudo escucharlo, «si no tengo abogado, sé tú mi defensa». Finalmente, una puerta lateral se abrió y todos se pusieron de pie. El magistrado Eduardo Salinas entró a la sala con su toga negra. Era un hombre de aproximadamente 65 años, cabello completamente blanco, expresión severa moldeada por 35 años viendo todo tipo de casos. Tenía reputación de ser un juez duro pero justo, aunque algunos decían que favorecía a quienes tenían mejor documentación, sin importar la situación humana detrás. Se sentó en su lugar elevado, revisó algunos papeles y finalmente miró hacia abajo, hacia las 2 mesas. Sus ojos pasaron primero por la mesa de Montalvo, donde los 3 abogados se habían puesto de pie con postura perfecta y profesional. Luego miró hacia la mesa de don Manuel, donde el anciano estaba de pie, temblando ligeramente, con sus manos arrugadas apretadas sobre la carpeta de cartón. «Buenos días», dijo el juez Salinas con voz profunda que llenó toda la sala. «Estamos aquí para la audiencia en el caso Constructora Horizonte Dorado versus Manuel Herrera. Expediente número 4586-2023. La parte demandante está presente». La abogada de los lentes de diseñador se puso de pie. «Sí, su señoría, licenciada Patricia Romero, representando a la constructora Horizonte Dorado y a su director ejecutivo, el señor Javier Montalvo, quien también está presente». «Muy bien. La parte demandada». Don Manuel se puso de pie con dificultad, sus piernas débiles apenas sosteniéndolo. «Sí, su señoría, Manuel Herrera. Me represento a mí mismo». El juez lo miró con una expresión que don Manuel no pudo interpretar. Podría haber sido compasión, curiosidad profesional, o simplemente el cansancio de haber visto demasiados casos similares. «Señor Herrera, ¿entiende que tiene derecho a representación legal? ¿Ha decidido voluntariamente representarse a sí mismo?» «No es que lo haya decidido, su señoría», respondió don Manuel con voz que temblaba, pero era honesta. «No tengo dinero para pagar un abogado. Busqué ayuda, pero nadie pudo tomarme el caso tan rápido». El juez asintió levemente. Era una historia familiar. «Entiendo. Procederemos entonces. Licenciada Romero, puede presentar su caso». La abogada se puso de pie con la confianza de quien ha ganado docenas de casos similares. Caminó hacia el frente con un control remoto en la mano. De repente, una pantalla grande se iluminó en la pared lateral de la sala. Era una presentación profesional con fotos satelitales y mapas. «Su señoría», comenzó con voz clara y profesional, «el caso que presentamos hoy es lamentable pero legal y necesariamente claro. El señor Manuel Herrera ha estado ocupando ilegalmente una propiedad que pertenece legítimamente a la constructora Horizonte Dorado desde hace aproximadamente 2 años. Don Manuel sintió que su corazón se aceleraba. «Pero yo...» «Señor Herrera», lo interrumpió el juez con voz firme, «tendrá su turno para hablar. Por favor, mantenga silencio mientras la otra parte presenta su caso».
Don Manuel se mordió el labio, sintiendo la injusticia arder en su garganta. Tenía que quedarse callado mientras escuchaba mentiras sobre su propia vida. La licenciada Romero continuó, haciendo clic en su control remoto. La pantalla mostró ahora un documento con sellos oficiales. Como pueden ver, la constructora Horizonte Dorado adquirió legalmente esta propiedad mediante escritura pública número 3240, registrada ante notario y en el registro público hace exactamente 2 años y 3 meses. Hizo clic de nuevo y apareció una foto del taller de don Manuel. La propiedad en cuestión está ubicada en la colonia San José, calle Libertad, número 223. Según nuestros registros y verificaciones, el señor Herrera ha estado ocupando esta propiedad sin ningún título legal que respalde su posesión. Continuó hablando durante 20 minutos más, presentando documentos impresos con sellos oficiales, mostrando fotos tomadas por drones, citando artículos del Código Civil. Todo era tan profesional, tan pulido, tan convincente. Para cualquiera que no conociera la verdad, parecería un caso completamente cerrado. Cuando terminó, se volteó hacia don Manuel con una expresión de falsa compasión. Su señoría, entendemos que el señor Herrera es una persona de edad avanzada. Entendemos que puede haber confusión de su parte sobre sus derechos, pero la ley es clara. La propiedad tiene dueño legal y ese dueño es mi cliente. Se sentó, claramente satisfecha con su presentación. Javier Montalvo le dio una palmadita aprobatoria en el brazo. El juez Salinas se dirigió entonces a don Manuel. Señor Herrera, ahora es su turno. ¿Qué tiene que decir en su defensa? Don Manuel se puso de pie con las piernas temblorosas, sus manos aferrándose a la mesa para mantener el equilibrio. No tenía presentaciones en pantalla grande, no tenía mapas satelitales, solo tenía su voz y su verdad. Su señoría, comenzó, y su voz sonó débil y temblorosa en comparación con la de la licenciada Romero. Todo lo que acaba de decir esa abogada es mentira. Yo compré ese terreno hace 45 años. Lo pagué completo con el trabajo de mis manos. Construí ese taller yo mismo, tabla por tabla, clavo por clavo. ¿Tiene prueba de esa compra?, preguntó el juez. Tenía las escrituras, su señoría. Hace 3 meses entraron a robar a mi taller. Se llevaron la caja de metal donde guardaba todos mis documentos importantes, incluyendo las escrituras. ¿Hizo denuncia del robo? Sí, su señoría. Aquí está la copia. Don Manuel sacó con manos temblorosas el papel de la denuncia y se lo extendió a la secretaria. El juez revisó el documento brevemente. Veo que efectivamente reportó un robo hace 3 meses y no pudo recuperar los documentos. No, su señoría. La policía dijo que era casi imposible y yo estaba enfermo del corazón. Tuve que ir al hospital. Para cuando pude pensar bien en las consecuencias, ya era demasiado tarde. Señor Herrera, dijo el juez con voz que intentaba ser gentil, entiendo su situación, pero necesito ver documentación oficial que respalde su reclamo de propiedad. Intentó obtener copias del registro público. Las lágrimas comenzaron a acumularse en los ojos de don Manuel. Sí, su señoría, fui al registro, pero me dijeron que muchos archivos de esa época se perdieron en un incendio hace 10 años, que el registro de mi propiedad está entre los que no se pueden localizar. La licenciada Romero se puso de pie inmediatamente. Su señoría, con todo respeto, la historia del señor Herrera, aunque conmovedora, no constituye evidencia legal. Nosotros hemos presentado documentación oficial, certificada, registrada apropiadamente ante las autoridades competentes. Si el señor Herrera tenía documentos, debió haberlos cuidado mejor. Si el registro público no tiene registro de su supuesta propiedad, entonces legalmente no existe. El juez miró a don Manuel con una expresión difícil de interpretar. Señor Herrera, ¿tiene algún otro documento? ¿Recibos de impuestos prediales? ¿Servicios públicos a su nombre? ¿Algo que demuestre ocupación legítima de 45 años?
Don Manuel abrió su carpeta de cartón con manos temblorosas. Sacó todo lo que tenía: fotos antiguas del taller, artículos de periódico donde mencionaban su negocio, testimonios escritos de vecinos, algunos recibos viejos de servicios públicos. Lo extendió todo hacia la secretaria, quien lo tomó y se lo pasó al juez. «Tengo esto, su señoría. Aquí están fotos de hace 30 años, 20 años, 10 años. Todas muestran que he estado en ese lugar. Aquí hay un artículo de hace 25 años del periódico local hablando sobre mi taller. Aquí hay cartas de vecinos que me conocen desde hace décadas, testificando que siempre he estado allí». El juez revisó los papeles durante varios minutos. Don Manuel podía ver en su rostro que estaba genuinamente considerando la evidencia. «Estos documentos muestran que usted ha tenido presencia en esa ubicación durante muchos años», admitió el juez. «Pero, su señoría», intervino la licenciada Romero, «si me permite, quisiera señalar que presencia física no equivale a propiedad legal. El señor Herrera pudo haber sido un ocupante tolerado por los verdaderos dueños anteriores, o pudo haber sido un arrendatario, o simplemente un invasor que nadie se molestó en remover durante años. Sin escrituras registradas, no podemos asumir propiedad. Además», continuó sacando otro documento de su maletín, «quisiera presentar esta declaración jurada del señor Roberto Villegas, quien según nuestros registros fue el dueño registrado de esa propiedad desde 1985 hasta que se la vendió a mi cliente hace 2 años». Don Manuel sintió que el mundo se desmoronaba. «Pero eso no puede ser. Yo compré directamente al señor Méndez en 1978. Nunca supe de ningún señor Villegas». «Su señoría», dijo la licenciada Romero con tono condescendiente, «claramente el señor Herrera está confundido por su edad avanzada. Los registros oficiales no mienten». El juez se quitó los lentes y se masajeó el puente de la nariz. Era obvio que estaba luchando con el caso. Por un lado, tenía documentación legal clara. Por otro lado, tenía un anciano con décadas de evidencia circunstancial de ocupación. «Señor Herrera», dijo finalmente, «entiendo su posición, y estos documentos que ha presentado sugieren que efectivamente ha estado en esa propiedad por mucho tiempo. Sin embargo, sin escrituras registradas, sin registro oficial de su propiedad, la ley me ata las manos. Su señoría, por favor». La voz de don Manuel se quebró. «Esa es mi casa, es mi taller. Lo construí con estas manos cuando todavía eran fuertes. Crié a mis 4 hijos allí después de que mi esposa murió. Es todo lo que tengo, es todo lo que puedo dejarle a mi nieto». Carlos se puso de pie desde su asiento en la audiencia, con lágrimas corriendo por su rostro. «Su señoría, por favor, toda la colonia sabe que ese taller es de mi abuelo. Puedo traer 50 testigos que lo confirmen». «Joven», dijo el juez con firmeza, pero no sin compasión, «siéntese. Esta no es la forma de proceder». Carlos se sentó, pero sus lágrimas seguían fluyendo. El juez Salinas miró los documentos frente a él, luego a don Manuel, luego a Javier Montalvo y su equipo legal. Pero antes de que pudiera terminar su frase, algo extraordinario sucedió. Don Manuel, quien hasta ese momento había estado de pie aferrándose a la mesa, de repente se arrodilló. Allí mismo, en el tribunal, frente al juez, frente a Montalvo y sus abogados, frente a todos los presentes, el anciano de 73 años se arrodilló con dificultad, sus rodillas protestando, y levantó sus manos arrugadas hacia el cielo. «Señor Jesús», dijo en voz alta, clara, sin importarle ya el protocolo ni lo que pensaran los demás, «tú sabes la verdad. Tú estuviste allí cuando compré ese terreno hace 45 años. Tú viste cada tabla que puse. Tú viste cada clavo que clavé. Tú viste cómo crié a mis hijos allí después de que te llevaste a mi Lucía». Su voz se elevó con pasión. «Si no tengo abogado aquí, sé tú mi abogado. Si no tengo papeles que estos hombres puedan ver, sé tú mi testigo. Porque yo sé que tú defiendes al anciano.
Yo sé que tú no permites que el rico oprima al pobre para siempre. Yo sé que tú ves el corazón y conoces la verdad. El silencio en la sala era absoluto y pesado. La licenciada Romero miraba la escena con una mezcla de incomodidad y fastidio profesional. Javier Montalvo frunció el ceño con irritación. Carlos lloraba abiertamente desde su asiento. Y entonces sucedió algo que nadie en esa sala olvidaría jamás. El juez Salinas, que había estado a punto de dictar sentencia a favor de la constructora basándose en la documentación presentada, de repente se quedó completamente inmóvil. Sus ojos se abrieron enormemente, como si estuviera viendo algo que nadie más podía ver. Su rostro, que había sido severo y profesional, de pronto mostró una expresión de asombro profundo, mezclado con algo que parecía temor reverencial. Porque el magistrado Eduardo Salinas, en ese momento preciso, escuchó una voz. No era una voz que venía de la sala. No venía de don Manuel, ni de los abogados, ni de nadie presente. Era una voz que resonaba dentro de su pecho, clara como el cristal, poderosa como un terremoto, pero al mismo tiempo suave y llena de autoridad. «Yo soy el abogado de este anciano». El juez se aferró a su escritorio, sus nudillos poniéndose blancos. Miró alrededor, buscando la fuente de esa voz, pero nadie más parecía haberla escuchado. Los abogados seguían mirando sus documentos. Montalvo revisaba su teléfono. Los demás presentes simplemente esperaban que continuara la audiencia. Pero el juez Salinas había escuchado, y en ese instante sintió como si una presencia llenara toda la sala. Una luz que no venía de las lámparas fluorescentes del tribunal parecía cambiar la atmósfera. Un peso, una autoridad que no podía explicar, pero que sentía tan real como el escritorio bajo sus manos, había entrado a ese lugar. Se quedó en silencio durante lo que parecieron minutos, pero en realidad fueron solo segundos. Cuando finalmente habló, su voz temblaba ligeramente. «Vamos a tomar un receso de 45 minutos». Golpeó el martillo y se puso de pie rápidamente, casi tropezándose, saliendo de la sala por la puerta lateral sin mirar atrás. Los abogados de la constructora se miraron entre sí con confusión evidente. Don Manuel se levantó del suelo con ayuda de Carlos, sin entender qué acababa de pasar. Pero en su corazón sentía algo que no había sentido desde que recibió la notificación, una chispa de esperanza. «Abuelo, ¿qué fue eso?», susurró Carlos mientras ayudaba a su abuelo a sentarse. El juez parecía asustado. Don Manuel no sabía qué responder, pero en su corazón sentía que algo había cambiado, que su oración había sido escuchada, que el abogado que había pedido había llegado. En su oficina privada, el magistrado Eduardo Salinas se dejó caer en su silla con las manos temblando incontrolablemente. En 35 años de carrera judicial, nunca, absolutamente nunca, había experimentado algo así. Había sido criado en la iglesia, había hecho su primera comunión, pero con los años se había vuelto escéptico, pragmático. La ley era lo único concreto. Los documentos, las pruebas, los precedentes legales, eso era lo real. Pero lo que acababa de experimentar no podía explicarse con ninguna ley terrenal. «Haz justicia sin temor». Escuchó nuevamente esa voz resonar en su interior. No era su imaginación, no era el estrés, era tan real como su propia respiración, pero infinitamente más poderosa. Se arrodilló junto a su escritorio, algo que no hacía desde que era un niño pequeño en la iglesia de su pueblo. «Dios», susurró con voz quebrada, «si realmente eres tú, si realmente estás aquí, necesito que me muestres la verdad, porque yo solo puedo juzgar con los documentos que veo, pero tú ves todo. Tú sabes lo que realmente pasó». Y mientras oraba, temblando en su propia oficina, algo extraordinario estaba a punto de desarrollarse, porque cuando Dios decide defender a los indefensos, ni los mejores abogados, ni los documentos más oficiales pueden prevalecer contra su justicia.
Si esta historia te está impactando, no olvides suscribirte a nuestro canal. Queremos llegar a los 50,000 suscriptores y tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo historias que fortalecen la fe. Y ahora, prepárate para lo que viene, porque lo que está por suceder desafiará toda lógica humana. Los 45 minutos de receso se sintieron como una eternidad congelada en el tiempo. Don Manuel y Carlos permanecieron sentados en su mesa, con las manos entrelazadas, orando en silencio. Carlos no dejaba de preguntarse qué había causado la reacción tan extraña del juez. Don Manuel, por su parte, sentía en su corazón que Dios estaba obrando, aunque no podía explicar cómo. Al otro lado de la sala, Javier Montalvo y sus 3 abogados conversaban en voz baja, revisando una y otra vez sus documentos. Era obvio que la pausa inesperada los había desconcertado, pero no parecían preocupados. Tenían todos los papeles, todas las pruebas, toda la ley aparentemente de su lado. La licenciada Romero se acercó brevemente a la mesa de don Manuel con expresión que intentaba ser compasiva, pero que no ocultaba su condescendencia profesional. «Señor Herrera», le dijo en voz baja, «entiendo que esto es muy difícil para usted, pero debe comprender que estamos cumpliendo con la ley. Si realmente compró esa propiedad hace 45 años, debió haber guardado mejor sus documentos. Lamentablemente, sin esos papeles, el juez no tiene otra opción que fallar a favor de mi cliente». Don Manuel levantó la mirada hacia ella. Había cansancio en sus ojos, pero también algo más. Una paz que venía de un lugar más profundo que el miedo. «Yo sé que esa propiedad es mía», respondió con voz firme, a pesar de su edad. «Y Dios también lo sabe. Al final, eso es lo que importa». La abogada sonrió con una mezcla de lástima y superioridad mal disimulada. «La fe es algo hermoso, señor, pero lamentablemente los tribunales no funcionan con creencias religiosas, funcionan con evidencia documental». Regresó a su mesa, satisfecha de haber dejado claro su punto. Pero lo que ninguno de ellos sabía era que en ese preciso momento, en la oficina del juez, algo completamente inexplicable estaba ocurriendo. El magistrado Salinas había intentado calmarse durante el receso. Se había lavado la cara con agua fría varias veces, había respirado profundamente, había intentado convencerse de que lo que había escuchado era producto del estrés o del cansancio de tantos años en el cargo. Pero cada vez que cerraba los ojos, esa voz resonaba en su interior con la misma claridad absoluta. «Yo soy el abogado de este anciano». Intentó revisar los documentos del caso una vez más, buscando algo, cualquier cosa que pudiera justificar un fallo diferente. Abrió la carpeta digital en su computadora, donde estaban archivados todos los expedientes del caso. Escrituras de la constructora, declaraciones juradas, registros del catastro. Todo apuntaba claramente en una dirección. No había evidencia documental de la propiedad de don Manuel. Estaba a punto de cerrar la carpeta y regresar a la sala para dictar la sentencia que la ley parecía exigir, cuando su computadora hizo algo completamente anormal. La pantalla parpadeó una vez, 2 veces, 3 veces. El cursor comenzó a moverse solo, como si una mano invisible lo estuviera controlando. El juez se echó bruscamente hacia atrás en su silla, observando con incredulidad absoluta cómo la computadora abría una carpeta diferente, una que él no había seleccionado. Era un archivo del sistema interno del tribunal, algo que debería estar protegido con múltiples contraseñas y niveles de seguridad. Pero allí estaba, abriéndose solo, revelando documentos escaneados muy antiguos. Y entonces lo vio. Era una escritura pública. Estaba escaneada en el sistema del propio tribunal, archivada hacía exactamente 45 años. El documento mostraba claramente el nombre de Manuel Herrera como comprador, el nombre del vendedor Arturo Méndez.
la descripción exacta de la propiedad en la calle Libertad número 223 y el sello oficial del notario público con fecha del 15 de junio de 1978. El corazón del juez Salinas literalmente dejó de latir por un segundo. Ese documento no debería estar ahí. Nadie lo había mencionado. Don Manuel no lo había presentado. La constructora obviamente no sabía de su existencia. Era como si hubiera aparecido de la nada, materializado por... ¿Por qué? ¿Por quién? Con manos que temblaban tanto que apenas podía sostener el teléfono, el magistrado hizo una llamada interna. «Martín», le dijo al jefe de archivos del tribunal con voz que apenas podía controlar, «necesito que vengas a mi oficina inmediatamente. Es urgente». 3 minutos después, Martín Ochoa, un hombre de 58 años que había trabajado en los archivos del tribunal durante 30 años, entró a la oficina del juez. «Martín, por favor, explícame esto». El juez giró su pantalla hacia el archivista. Martín se acercó, se ajustó sus gafas gruesas y examinó el documento en la pantalla. Su rostro, normalmente tranquilo, se puso completamente pálido. «Su señoría, yo no tengo idea de cómo llegó esto aquí». ¿Qué quieres decir? «Este documento está fechado hace 45 años, su señoría, pero según los metadatos del sistema, fue escaneado y archivado hace solo 8 minutos. El silencio en la oficina era tan profundo que se podía escuchar el zumbido de la computadora. «Eso es completamente imposible», murmuró el juez. «Lo sé, su señoría. Créame que lo sé. Pero mire aquí». Martín señaló la esquina inferior de la pantalla donde aparecía la información técnica del archivo. Dice que fue subido al sistema a las 9:52. Son las 10 horas exactamente ahora mismo, y no hay usuario registrado. El campo de subido por está en blanco. ¿Cómo es posible que un archivo se suba sin usuario? No lo es, su señoría. No es posible. Nuestro sistema no permite eso. Todo, absolutamente todo, queda registrado. Pero este archivo es como si hubiera aparecido solo, como si... No terminó la frase, pero ambos estaban pensando lo mismo. El magistrado Salinas sintió un escalofrío recorrer toda su columna vertebral. Recordó la voz que había escuchado. Recordó las palabras de don Manuel arrodillado. «Sé tú mi abogado. Martín, imprime ese documento y busca en el archivo físico si existe alguna copia original». Martín salió prácticamente corriendo. El juez se quedó solo, mirando la pantalla de su computadora donde esa escritura antigua brillaba como evidencia irrefutable. Un documento que no debería estar allí, que nadie había presentado, pero que probaba completamente la historia de don Manuel. «Haz justicia sin temor», resonó nuevamente esa voz en su interior, tan clara que parecía que alguien estaba parado junto a él. 10 minutos después, Martín regresó con 4 hojas impresas y una expresión de completo asombro en su rostro. «Su señoría, esto no tiene ningún sentido lógico». «¿Qué encontraste?» «El expediente físico. Ese expediente estuvo catalogado como perdido en el incendio de hace 10 años. Lo buscamos exhaustivamente durante meses en ese entonces porque varias personas reclamaban documentos de esa época. Nunca apareció. Está en la lista oficial de expedientes destruidos». Hizo una pausa, como si no pudiera creer sus propias palabras. «Pero cuando fui al archivo ahora mismo, siguiendo la referencia de este documento digital, el expediente estaba allí, en el estante correcto, en la caja correcta, en el lugar exacto donde debería estar, según el sistema de catalogación, como si nunca hubiera estado perdido, como si nunca hubiera habido un incendio». Extendió las hojas hacia el juez. Una era la impresión del documento digital. Las otras 3 eran copias del expediente físico que acababa de encontrar, y todas mostraban exactamente lo mismo. Manuel Herrera había comprado legalmente esa propiedad hace 45 años. «Su señoría, hay más», continuó Martín con voz que seguía temblando.
Pegado al expediente había esto. Era una nota adhesiva amarilla con letra que parecía muy antigua, pero el papel estaba completamente fresco, como si acabara de ser escrito. Decía simplemente: la verdad nunca muere. El magistrado Salinas tomó todos los documentos, sintiendo que estaba sosteniendo algo mucho más que papel y tinta. Estaba sosteniendo evidencia de algo que trascendía completamente toda explicación lógica o natural. «Martín», dijo el juez con voz que apenas funcionaba, «¿tú crees en milagros?» El archivista, que había sido un escéptico toda su vida, que se había burlado de las historias religiosas de su esposa, que había confiado solo en lo que podía ver y tocar, miró al juez con lágrimas en los ojos. «Su señoría, hace 10 minutos yo habría dicho que no, pero acabo de ver un expediente que estuvo perdido durante 10 años aparecer exactamente donde se necesitaba, exactamente cuando se necesitaba. Así que sí, ahora creo». Cuando el magistrado Salinas regresó a la sala de audiencias exactamente 45 minutos después de haber salido, absolutamente todos notaron que algo fundamental había cambiado. Su rostro ya no mostraba la expresión neutral y distante de antes. Había algo completamente diferente en sus ojos, una mezcla de asombro, temor reverencial y determinación absoluta. «Por favor, tomen sus asientos», anunció. Su voz sonaba diferente, más fuerte, más segura, con una autoridad que no había estado allí antes. Don Manuel y Carlos se sentaron, sus manos todavía entrelazadas. Los abogados de la constructora se acomodaron con expresión confiada. Javier Montalvo revisó su reloj caro, claramente impaciente por terminar con esto. El juez se sentó en su lugar elevado y miró directamente a don Manuel. Por un momento, sus ojos se encontraron, y el anciano pudo ver algo en ellos que lo hizo contener el aliento. No era lástima, no era duda, era creencia, era certeza. «Antes de continuar con mi decisión», comenzó el magistrado Salinas, «necesito hacer algunas aclaraciones importantes. Licenciada Romero, usted presentó escrituras que supuestamente muestran que la constructora Horizonte Dorado es la propietaria legal de la propiedad en disputa. ¿Es correcto?» «Así es, su señoría. Escrituras debidamente registradas y certificadas». «Entiendo. ¿Y me puede decir de quién adquirió su cliente esa propiedad?» La licenciada Romero pareció ligeramente sorprendida por la pregunta. «De acuerdo a nuestros registros, el señor Roberto Villegas vendió la propiedad a mi cliente hace 2 años». «Ya veo. ¿Y el señor Villegas de quién la había adquirido?» «Tendría que revisar la cadena de títulos completa, su señoría. Pero según nuestros registros, el señor Villegas la poseía desde 1985. El juez asintió lentamente. «Qué interesante, porque tengo aquí un documento que acaba de ser, digamos, descubierto en los archivos de este tribunal». Levantó las hojas impresas para que todos pudieran verlas. Don Manuel sintió que su corazón se aceleraba tanto que pensó que podría fallar allí mismo. Carlos apretó su mano con fuerza. «Este documento», continuó el juez con voz que resonaba con autoridad, «es una escritura pública original. Está fechada el 15 de junio de 1978. Muestra que el señor Manuel Herrera compró legalmente la propiedad ubicada en calle Libertad, número 223, del señor Arturo Méndez. La escritura está debidamente firmada, sellada por notario público y registrada ante las autoridades competentes de esa época». El silencio en la sala era tan profundo que se podía escuchar una mosca volar. La licenciada Romero se puso de pie bruscamente, su compostura profesional visiblemente quebrada. «Su señoría, eso es imposible. El registro público no muestra ninguna escritura a nombre del señor Herrera. Si ese documento existe, debe ser una falsificación». ¿Está sugiriendo que este tribunal ha falsificado documentos, licenciada? «No, su señoría, yo no. Lo que quiero decir es que, porque este documento no solo está en nuestros archivos digitales», la interrumpió el juez con voz de acero, «también está en nuestro archivo físico, con los sellos originales del notario,
con todas las firmas auténticas, con todos los registros apropiados de esa época. Javier Montalvo se puso de pie con el rostro enrojecido de furia. Su señoría, esto es ridículo. Solicito un receso inmediato para que podamos verificar la autenticidad de ese supuesto documento. Es obvio que hay un error o una manipulación. Siéntese, señor Montalvo, ordenó el juez con voz que no admitía discusión. Pero, su señoría, he dicho que se siente. La voz del magistrado retumbó en toda la sala. Montalvo se sentó lentamente, pero su expresión era de furia apenas contenida. El juez continuó. Ahora, esto plantea una pregunta muy interesante. ¿No es así? Si el señor Herrera compró legalmente esta propiedad en 1978, ¿cómo es posible que el señor Villegas aparezca como propietario desde 1985? Y más importante aún, ¿cómo obtuvo su cliente, señor Montalvo, escrituras de una propiedad que legalmente no estaba disponible para venta? Su señoría, debe haber un error en los registros, intervino la licenciada Romero, su voz ahora menos segura. Quizás hubo dos propiedades similares. No hay error, la interrumpió el juez. La descripción de la propiedad en la escritura del señor Herrera coincide exactamente con la descripción en las escrituras que usted presentó. Es la misma propiedad, lo que significa que alguien vendió algo que no le pertenecía. Eso es una acusación muy seria, su señoría, dijo la abogada. No es una acusación, es una observación basada en evidencia documental, y he decidido tomar medidas adicionales para esclarecer este asunto. El juez levantó su teléfono de la mesa y presionó un botón. Secretaria, por favor haga pasar al perito en documentos que solicité. La licenciada Romero palideció. Su señoría, no se nos notificó sobre ningún perito. No fue necesario notificarlos porque este tribunal tiene la facultad de solicitar peritajes cuando lo considere necesario para la administración de justicia. La puerta lateral se abrió y entró un hombre de aproximadamente 60 años con un maletín. Se presentó como el licenciado Fernando Mata, perito especializado en documentos históricos y registros públicos. Licenciado Mata, dijo el juez, ¿pudo revisar los documentos que le envié durante el receso? Sí, su señoría, y mis conclusiones son bastante claras. Le pasó un folder al juez, quien lo revisó brevemente antes de continuar. Según el perito, anunció el magistrado Salinas, la escritura del señor Herrera de 1978 es completamente auténtica. Los sellos corresponden al notario público que ejercía en esa época. Las firmas han sido verificadas contra registros históricos. El papel y la tinta son consistentes con documentos de ese período. Hizo una pausa dramática. Además, el perito ha descubierto algo muy interesante. Las escrituras presentadas por la constructora, aunque tienen sellos aparentemente oficiales, contienen varias irregularidades. Específicamente, el sello del registro público tiene un código de autenticación que no existía en el año que supuestamente fue registrada. Ese código solo comenzó a usarse hace 18 meses. La sala explotó en murmullos. Javier Montalvo se puso de pie gritando. «Esto es una farsa, una conspiración contra mí». «Orden», gritó el juez, golpeando su martillo repetidamente. «Siéntese, señor Montalvo, o lo haré arrestar por desacato». Cuando finalmente se hizo silencio, el magistrado continuó con voz firme como granito. «Señor Montalvo, las escrituras que usted presentó no solo tienen irregularidades técnicas, son documentos fraudulentos. Alguien falsificó registros públicos para crear la apariencia de propiedad legal sobre un terreno que ya tenía dueño, y ese dueño es el señor Manuel Herrera». «Yo no sabía nada de eso», gritó Montalvo. «Si hay un fraude, fue el señor Villegas quien me engañó». «Eso será determinado en la investigación criminal que estoy ordenando», respondió el juez. «Pero lo que es claro es que el señor Herrera es el legítimo propietario de esa propiedad
y lo ha sido durante 45 años. Don Manuel comenzó a llorar. No podía creerlo. Carlos lo abrazó, ambos temblando de emoción. El juez miró directamente a don Manuel con una expresión de profundo respeto. Señor Herrera, le debo una disculpa. Este sistema de justicia casi le falla. Casi permitimos que le robaran lo que legalmente le pertenece simplemente porque usted no tenía los recursos para defenderse adecuadamente. Pero hoy la justicia prevalecerá. Se enderezó en su asiento y su voz tomó el tono formal de una sentencia oficial. En el caso de Constructora Horizonte Dorado versus Manuel Herrera, encuentro que el demandante ha actuado con mala fe, ha presentado documentación fraudulenta y ha intentado despojar ilegalmente al señor Herrera de su propiedad legítima. Hizo una pausa, mirando directamente a don Manuel. Por lo tanto, fallo completamente a favor del señor Manuel Herrera. La demanda de desalojo es rechazada en su totalidad. Más aún, reconozco oficialmente que el señor Herrera es el propietario legal de la propiedad, ubicada en calle Libertad número 223, y ordeno que se expidan nuevos documentos oficiales que así lo certifiquen. Don Manuel se cubrió el rostro con las manos, sollozando de alivio y gratitud. Carlos lloraba abiertamente, abrazando a su abuelo. Además, continuó el juez con voz aún más firme, ordeno que la Constructora Horizonte Dorado pague al señor Herrera daños y perjuicios por la cantidad de 200,000 pesos por el sufrimiento emocional causado y los gastos en que incurrió para defenderse. «¡Esto es un robo!», gritó Montalvo. «No, señor Montalvo», respondió el juez con frialdad. «Esto es justicia. Lo que usted intentó hacer fue el robo». Finalmente, el magistrado elevó aún más su voz. «Ordeno una investigación criminal completa contra Javier Montalvo, Roberto Villegas, si se le puede localizar, y cualquier otra persona involucrada en este fraude. Los cargos incluirán falsificación de documentos, fraude, intento de despojo y cualquier otro delito que el Ministerio Público determine apropiado». Montalvo intentó salir de la sala, pero dos oficiales judiciales ya estaban bloqueando la puerta. «Señor Montalvo, no ha sido despedido de esta sala, y además ordeno que permanezca bajo custodia hasta que se presenten los cargos formales». Los oficiales se acercaron y esposaron a Javier Montalvo. El hombre que había entrado a esa sala con tanta arrogancia y poder, ahora era sacado esposado, con la cabeza baja, mientras gritaba sobre sus abogados y sus influencias. Cuando las puertas se cerraron detrás de él, el juez miró hacia don Manuel una última vez. «Señor Herrera, lamento profundamente lo que ha tenido que soportar. Este sistema de justicia casi le falla, pero hoy, aquí, la verdad prevaleció». Don Manuel se puso de pie con dificultad, ayudado por Carlos. Tenía lágrimas corriendo por su rostro arrugado, pero también una sonrisa radiante. «Gracias, su señoría. Gracias por escuchar. Gracias por buscar la verdad». El juez negó con la cabeza lentamente, y por primera vez en 35 años de carrera, su voz se quebró ligeramente con emoción. «No me agradezca a mí, señor Herrera. Yo solo soy un instrumento. Usted pidió un abogado, y alguien mucho más poderoso que cualquier abogado terrenal respondió a su llamado. Yo solo tuve el privilegio de ser testigo». Y mientras decía esas palabras, el magistrado Eduardo Salinas miró hacia arriba, hacia el techo de la sala, como si pudiera ver a través de él hacia algo infinitamente más alto. Porque el juez sabía la verdad. Había escuchado esa voz. Había visto cómo documentos imposibles aparecían de la nada. Había presenciado cómo un caso perdido se convirtió en victoria absoluta. Había visto la mano de Dios moverse en su tribunal de una manera que nunca olvidaría.
Y mientras don Manuel y Carlos salían de la sala, abrazados y llorando de alegría, mientras los presentes les aplaudían, mientras la noticia comenzaba a esparcirse por la ciudad, una verdad quedaba grabada en el corazón de todos los que habían presenciado ese día. Cuando Jesús se presenta como abogado, no hay poder terrenal que pueda prevalecer contra su justicia. ¿Has experimentado alguna vez un milagro en tu vida? ¿Un momento donde Dios intervino de manera imposible de explicar? Comparte tu testimonio en los comentarios. Y si esta historia está fortaleciendo tu fe, compártela con alguien que necesite recordar que Dios sigue siendo el defensor de los débiles. La noticia se propagó como fuego en bosque seco. Para la tarde de ese lunes, toda la ciudad estaba hablando de lo que había sucedido en el Tribunal Civil del Distrito Este. Las redes sociales explotaron con la historia. Los noticieros interrumpieron su programación regular para cubrir el caso extraordinario del carpintero anciano que había derrotado a una constructora poderosa sin siquiera tener abogado. Pero lo que realmente capturaba la imaginación de todos no eran los detalles legales del caso, era lo inexplicable, cómo había aparecido ese documento, cómo un expediente perdido en un incendio hace 10 años simplemente reapareció en el momento exacto, como un anciano arrodillado en oración había cambiado el curso de la justicia. Don Manuel y Carlos salieron del tribunal rodeados de periodistas, vecinos que habían corrido al enterarse y curiosos. Cámaras parpadeaban por todas partes, micrófonos se extendían hacia ellos desde todas las direcciones, preguntas se lanzaban en cascada. Don Manuel, ¿cómo se siente? ¿Qué va a hacer ahora? ¿Es verdad que el documento apareció milagrosamente? ¿Cree que fue intervención divina? Don Manuel se detuvo en las escaleras del tribunal. Carlos estaba a su lado, sosteniéndolo no porque estuviera débil, sino porque el anciano temblaba de emoción y gratitud. «Solo quiero decir una cosa», comenzó don Manuel con voz que temblaba, pero era clara. «Cuando estás completamente solo, cuando ya no te quedan fuerzas, cuando has agotado todas las opciones humanas, Dios sigue estando allí. Él escucha, Él ve y Él actúa. ¿Entonces cree que Dios intervino personalmente en su caso?» Don Manuel miró directamente a las cámaras con lágrimas corriendo por su rostro arrugado, pero con una convicción absoluta en sus ojos. «No lo creo, lo sé, porque yo estuve allí. Yo me arrodillé pidiendo un abogado, y Jesucristo mismo se presentó a defenderme. Yo pedí justicia, y Él movió cielo y tierra para dármela. Esto no fue suerte ni coincidencia. Esta fue la mano de Dios». Las imágenes de esa entrevista se volvieron virales inmediatamente. Para la noche, millones de personas habían visto el video del anciano carpintero declarando con absoluta certeza que Jesús había sido su abogado. Algunos se burlaron, llamándolo un viejo delirante. Otros debatieron posibles explicaciones racionales, pero muchísimos en silencio en sus casas sintieron algo despertar en sus corazones, una esperanza olvidada, una fe dormida. Esa noche, cuando don Manuel y Carlos finalmente llegaron a su taller, encontraron algo completamente inesperado. El pequeño patio delantero estaba lleno de vecinos esperándolos con comida, flores y lágrimas de alegría. Doña Esperanza de la casa de al lado, don Ricardo del taller mecánico de la esquina, la señora López de la tiendita, el padre Tomás, decenas de personas que habían seguido el caso y que ahora querían celebrar. «¡Don Manuel!», gritó doña Esperanza corriendo a abrazarlo con su corpulencia maternal. «¡Lo hizo! Ganó contra esos ladrones». «No fui yo», respondió don Manuel con humildad que venía del alma. «Fue Dios quien ganó esta batalla». «Pero usted tuvo fe cuando cualquiera de nosotros habría renunciado», dijo don Ricardo con los ojos húmedos. «Su fe movió la mano de Dios». Entraron al taller, que de repente se sentía más luminoso, más acogedor, más lleno de vida de lo que había estado en meses. Los vecinos habían traído tamales, mole, arroz, frijoles. Alguien había comprado un pastel con la inscripción «La justicia de Dios prevalece».
Había música ranchera tocando suavemente. Era una celebración espontánea de algo mucho más grande que una victoria legal. Era una celebración de la fe verificada, de la esperanza cumplida, de la justicia divina manifestada en tiempo real. El padre Tomás se acercó a don Manuel mientras los demás celebraban, y el anciano sacerdote tenía lágrimas corriendo por su rostro. «Hermano Manuel», le dijo con voz quebrada de emoción, «he sido sacerdote durante 45 años. He predicado sobre los milagros de la Biblia miles de veces, pero hoy presencié un milagro con mis propios ojos, y sé que nunca más voy a predicar de la misma manera. Padre, yo solo oré, no hice nada especial. Pero oraste con una fe que no se rinde, una fe que cree que Dios puede y que Dios hará, y Él respondió de una manera que nadie, absolutamente nadie, puede negar. Carlos se sentó junto a su abuelo en el banco de carpintero, el mismo donde tantas veces habían trabajado juntos. Estaba exhausto emocional y físicamente, pero sentía una paz profunda. «Abuelo, todavía no puedo creer lo que pasó hoy. Si alguien me lo contara, pensaría que es una historia inventada. Pero no es inventada, mijo. Estuvimos allí, lo vimos todo. Y ahora tenemos que vivir de manera que honre este milagro que Dios hizo por nosotros». «¿Qué quieres decir?» Don Manuel miró a su nieto con esos ojos sabios de 73 años de vida. «Quiero decir que cuando Dios hace algo así, no es solo para nosotros, es para que otros vean y crean. Ahora tenemos una responsabilidad de contar esta historia, de ayudar a otros que están pasando por lo mismo». A la mañana siguiente, un martes, don Manuel despertó en su propia cama, en su propio taller, sabiendo con absoluta certeza que nadie podría quitárselo jamás. Se levantó antes del amanecer como siempre y fue directo a su pequeño rincón de oración donde tenía una imagen de Jesús y una Biblia gastada que su esposa Lucía le había regalado hace 50 años. Cuando se arrodilló para orar, las palabras no venían, solo lágrimas. Lágrimas de gratitud tan profundas que no necesitaban lenguaje. Lloró por todo el miedo que había sentido, por todas las noches sin dormir, por todos los momentos en que pensó que perdería todo. Y lloró de alivio, de alegría, de asombro absoluto por lo que Dios había hecho. «Gracias», finalmente logró susurrar. «Gracias, Jesús. Fuiste mi abogado cuando nadie más lo sería. Fuiste mi defensor cuando todos me habían abandonado. Cumpliste tu promesa de no abandonar al anciano». Pasó la siguiente hora leyendo su Biblia, pero con ojos completamente nuevos. Cada versículo sobre la justicia de Dios ahora tenía un significado personal y concreto. Cada promesa de protección divina ya no era solo una esperanza abstracta, sino una realidad comprobada en su propia vida. Durante los siguientes días, cosas extraordinarias siguieron sucediendo. El caso de don Manuel había desencadenado una investigación masiva de la constructora Horizonte Dorado. Se descubrió que Javier Montalvo había estado haciendo exactamente lo mismo con otras familias vulnerables durante años. 23 casos más salieron a la luz. 23 familias que habían perdido sus propiedades debido a documentos falsificados y registros manipulados. El jueves siguiente, don Manuel recibió una visita inesperada. Era Martín Ochoa, el archivista del tribunal que había encontrado el expediente milagroso. «Don Manuel», le dijo con voz humilde mientras tomaban café en el taller, «vine a contarle algo que no le he contado a nadie más, ni siquiera a mi esposa. Adelante, hijo, puede confiar en mí. Cuando fui a buscar ese expediente después de que el juez lo pidió, don Manuel, yo sabía que no iba a estar allí. He trabajado en ese archivo durante 30 años. Conozco cada caja, cada estante. Ese expediente estaba en la lista oficial de documentos destruidos en el incendio. Lo busqué personalmente hace 10 años junto con otros 5 archivistas. No estaba». Hizo una pausa, con las manos temblando alrededor de la taza de café.
Pero cuando llegué al archivo ese día, supe exactamente dónde buscarlo. Era como si alguien me guiara. Y cuando llegué al estante, el expediente estaba allí, perfecto, intacto, como si nunca hubiera estado perdido. Y don Manuel, le juro que sentí una presencia, una paz que no puedo explicar. Don Manuel sonrió con esa paz que solo viene de conocer a Dios. Hijo, estuviste en terreno santo ese día. Fuiste parte de un milagro. Yo era ateo, don Manuel. Bueno, me decía agnóstico para no ofender a mi esposa, que es muy católica, pero en realidad no creía en nada. Pensaba que todo tenía explicación científica. ¿Y ahora? Martín lo miró con ojos llenos de lágrimas. Ahora sé que hay algo más. Alguien más. Porque lo que vi ese día no tiene explicación científica. Y si Dios pudo hacer eso por usted, tal vez también me escucha a mí. Por supuesto que te escucha, hijo. Él escucha a todos los que lo invocan con sinceridad. Cuando Martín se fue ese día, era un hombre transformado. No solo había sido testigo de un milagro, había encontrado fe. El viernes, don Manuel recibió otra visita sorpresa. Esta vez era una periodista de un periódico nacional llamada Isabel Cortés. Había estado investigando el caso desde todos los ángulos. Don Manuel, le dijo mientras grababa la entrevista, he sido periodista durante 25 años. He cubierto miles de casos legales, crímenes, escándalos políticos, pero nunca he visto algo como esto. He entrevistado a expertos en informática forense. Todos coinciden. Es técnicamente imposible que un archivo se suba a un sistema sin dejar registro de usuario. Nada es imposible para Dios, respondió don Manuel con simplicidad. Pero necesito poder explicarlo de manera que tenga sentido lógico para mis lectores, para mi editor, para... Don Manuel la interrumpió gentilmente. Hija, no todo en la vida se puede meter en una caja de lógica humana. A veces, Dios hace cosas que desafían toda explicación precisamente para que sepamos, sin duda alguna, que fue Él. Si hubiera una explicación natural perfecta, la gente diría, qué coincidencia interesante. Pero como no la hay, tienen que decidir, ¿van a creer o van a negar? ¿Y usted no tiene ninguna duda? Don Manuel rió suavemente, una risa llena de paz. Estuve en esa sala. Escuché mi propia voz pidiendo a Jesús que fuera mi abogado. Vi el cambio en el rostro del juez después del receso. Viví cada segundo de ese milagro. ¿Dudas? Ninguna, ni una sola. Isabel escribió su artículo, y aunque presentó todos los hechos con periodismo objetivo, no pudo evitar concluir con una pregunta que ella misma no podía responder completamente. En un mundo donde la justicia frecuentemente favorece al poderoso sobre el vulnerable, ¿qué sucede cuando el poder más grande del universo decide intervenir a favor de un anciano carpintero? El artículo se publicó el domingo siguiente y fue leído por millones. Los comentarios se dividieron entre escépticos, buscando explicaciones naturales, y creyentes que veían claramente la mano de Dios. Pero lo que nadie podía negar eran los hechos verificables. Un documento apareció inexplicablemente, un expediente perdido fue encontrado, y un anciano sin recursos derrotó a uno de los hombres más ricos de la ciudad. Mientras tanto, el caso criminal contra Javier Montalvo se desarrollaba rápidamente. La evidencia de fraude sistemático era abrumadora. Las 23 familias adicionales presentaron demandas civiles. El fiscal anunció que buscaría el máximo de la pena. La constructora se declaró en bancarrota y sus activos fueron congelados para compensar a las víctimas. 2 semanas después de la audiencia, don Manuel estaba trabajando en su taller cuando tocaron a la puerta. Era el magistrado Salinas, vestido con ropa casual, sin su toga judicial. Don Manuel, espero no molestarlo. Magistrado, por favor, pase. Es un honor tenerlo aquí. Por favor, llámeme Eduardo. ¿Podríamos hablar un momento? Se sentaron en el taller entre el olor a madera y barniz, y el juez parecía luchar por encontrar las palabras correctas. Don Manuel,
Vine porque necesito compartir algo con alguien que pueda entender, algo que no he compartido con nadie más. Por supuesto, Eduardo, adelante. Cuando usted se arrodilló en mi sala y oró pidiendo que Jesús fuera su abogado, yo escuché algo, una voz, tan clara como si alguien estuviera parado junto a mí, hablando directamente en mi oído. Dijo: «Yo soy el abogado de este anciano». Don Manuel se llevó las manos al pecho, con lágrimas inmediatas en sus ojos. «Durante 35 años he sido juez», continuó Eduardo con voz quebrada, «y me enorgullecía de ser racional, lógico, guiado solo por evidencia verificable. Había dejado de ir a misa hace años. Pensaba que la religión era para personas que necesitaban consuelo emocional, que no podían enfrentar la dura realidad del mundo. Pero ese día Dios me habló directamente, y no puedo negarlo, no puedo racionalizarlo, no puedo explicarlo». ¿Y qué hizo después de escuchar esa voz? Fui a mi oficina completamente conmocionado. Intenté convencerme de que había sido mi imaginación, y entonces vi cómo ese documento aparecía en mi computadora. Vi cómo el cursor se movía solo. Vi cómo se abría un archivo que no debería existir, y supe con absoluta certeza que estaba presenciando algo sobrenatural. El juez se cubrió el rostro con las manos. «Don Manuel, usted no solo recuperó su propiedad ese día, me recuperó a mí. Recuperé mi fe, volví a mi iglesia después de 15 años, me reconcilié con Dios, y ahora, cada vez que me siento en ese estrado, recuerdo que no solo estoy aplicando leyes humanas, estoy siendo observado por un juez infinitamente mayor». Don Manuel tomó las manos del juez entre las suyas, manos de anciano carpintero, sosteniendo las manos de un magistrado. «Entonces, el milagro fue triple, Eduardo. Dios salvó mi taller, salvó tu alma, y nos mostró a todos que Él todavía está activo en este mundo». El magistrado asintió, incapaz de hablar por un momento. «¿Sabe cuántos casos he revisado desde entonces con ojos completamente nuevos? ¿Cuántas injusticias he podido corregir porque ahora busco no solo la letra de la ley, sino el espíritu de justicia?» Su caso cambió más que su vida, don Manuel. Cambió la forma en que se administra justicia en mi tribunal. Un mes después del juicio, don Manuel recibió el cheque de 200,000 pesos. Era más dinero del que había visto junto en toda su vida. Esa noche reunió a Carlos y a sus 4 hijos que habían venido a visitarlo desde donde vivían. «Familia, necesitamos decidir qué hacer con este dinero», les dijo. «Papá, deberías usar parte para tu salud», dijo su hijo mayor, «para tu corazón, para mejores medicinas. Y algo para el taller», sugirió otro hijo. «Nuevas herramientas, mejores máquinas». Don Manuel negó con la cabeza. «Sí, voy a usar algo para mi salud y para el taller. Pero quiero hacer algo más importante con la mayor parte de este dinero». «¿Qué tienes en mente, papá?» «Quiero crear un fondo que ayude a personas mayores y familias vulnerables que están enfrentando casos legales injustos y no tienen dinero para defenderse. Lo llamaremos el defensor del anciano». Sus hijos se miraron entre sí y sonrieron. Por supuesto que su padre haría eso. Por supuesto que tomaría su bendición y la multiplicaría para otros. «Es exactamente lo que mamá habría querido», dijo su hija con lágrimas en los ojos. Durante las siguientes semanas, don Manuel trabajó con el padre Tomás y con un grupo de abogados jóvenes que se habían ofrecido como voluntarios después de escuchar su historia. Juntos establecieron la fundación El Defensor del Anciano, dedicada a proporcionar representación legal gratuita a adultos mayores y familias de bajos recursos en casos de propiedad y fraude. La historia de la fundación se difundió rápidamente. Otros abogados se unieron como voluntarios. Donaciones comenzaron a llegar de toda la República. En 6 meses habían ayudado a 42 familias. En un año, el número llegó a más de 200. Cada vez que don Manuel compartía su historia con las familias que ayudaban, veía el mismo patrón repetirse.
personas sin esperanza encontrando fe, casos imposibles resolviéndose de maneras inexplicables, justicia prevaleciendo contra las probabilidades. Es como si Jesús estuviera siendo el abogado de todas estas familias también, le dijo un día a uno de los abogados voluntarios mientras revisaban un caso particularmente difícil. El abogado sonrió. Don Manuel, creo que tiene razón. Nosotros somos solo sus manos y sus pies aquí en la tierra, pero Él es quien realmente está defendiendo a estos indefensos. Un año después del juicio, se llevó a cabo una ceremonia especial en el tribunal. Las 23 familias adicionales que habían sido defraudadas por Montalvo habían llegado a acuerdos finales. No solo recuperarían sus propiedades, sino que recibirían compensación completa. Y se habían implementado nuevas políticas en todo el sistema judicial para prevenir fraudes similares. Don Manuel fue invitado como orador principal. Cuando subió al podio, apoyándose en su bastón pero con la espalda recta y la mirada clara, vio las caras de las 23 familias que habían recuperado sus hogares. Vio al juez Salinas sonriendo desde su asiento. Vio a Martín Ochoa, quien ahora era un creyente convencido y voluntario de la fundación. Vio a sus hijos, nietos y bisnietos sentados en primera fila con orgullo brillando en sus ojos. Hace un año, comenzó con voz que todavía era fuerte a sus 74 años. Yo estaba donde muchos de ustedes estaban, sin esperanza, sin opciones, sin nadie a quien acudir. Solo tenía mi fe y aprendí que a veces eso es lo único que realmente necesitas. Hizo una pausa mirando a cada persona presente. Porque cuando tu fe te conecta con el abogado más poderoso del universo, cuando Jesús mismo decide defender tu causa, ningún hombre puede prevalecer contra ti, ninguna constructora, ningún documento falso, ninguna injusticia puede mantenerse en pie cuando Dios decide que es tiempo de que su justicia se manifieste. Las lágrimas corrían por muchos rostros en la audiencia. Hoy celebramos más que la recuperación de casas y propiedades. Celebramos la prueba viviente de que Dios todavía se mueve en los asuntos de los hombres, que Él todavía defiende al anciano y al vulnerable, que sus promesas no son solo palabras hermosas en un libro antiguo, sino realidades vivas que podemos experimentar hoy, aquí, ahora. Cuando terminó de hablar, no hubo aplauso inmediatamente. Había un silencio reverencial, como si todos presentes estuvieran procesando la presencia de algo sagrado. Y entonces, lentamente, comenzó un aplauso que se convirtió en una ovación de pie, que duró más de 10 minutos. Pero don Manuel sabía que no lo aplaudían a él. Aplaudían al verdadero abogado que había convertido su desesperación en victoria, su dolor en propósito, su testimonio en un movimiento que estaba cambiando vidas en toda la región. 5 años después de aquel lunes que cambió su vida para siempre, don Manuel Herrera, ahora de 78 años, se sentaba en el patio de su taller, mirando las flores que Carlos había plantado, reflexionando sobre el extraordinario camino que Dios había trazado. Carlos tenía 25 años ahora y estudiaba Derecho en la universidad con una beca completa. Su sueño era especializarse en Derecho de Personas Mayores. Los 4 hijos de don Manuel visitaban regularmente, y ahora había 8 nietos y 3 bisnietos que llenaban el taller de vida cada fin de semana. La fundación El Defensor del Anciano había crecido exponencialmente. Tenía presencia en 8 estados, con más de 100 abogados voluntarios, y había ayudado a más de 2000 familias. Pero el impacto más profundo no se medía en números, sino en vidas transformadas, en fe restaurada, en esperanza reavivada. Don Manuel ya no podía hacer trabajos pesados de carpintería debido a su corazón, pero enseñaba a jóvenes aprendices, transmitiendo no solo el oficio, sino también las lecciones de fe que había aprendido. Una mañana de sábado, mientras tallaba una pequeña cruz de madera como regalo para uno de sus bisnietos, tocaron a la puerta.
Era un hombre de aproximadamente 70 años, vestido modestamente, con una carpeta de documentos legales y los ojos rojos de llorar. —¿Don Manuel Herrera? —preguntó con voz temblorosa. —Sí, soy yo. ¿En qué puedo ayudarlo? Me llamo Antonio Vargas. Vi su historia en internet hace años, pero nunca pensé que yo estoy pasando por lo mismo. Una empresa está tratando de quitarme mi pequeña parcela. Dicen que nunca fue mía, pero yo la he trabajado por 50 años. Nadie me cree, nadie quiere ayudarme. Y entonces recordé su historia y pensé, tal vez usted podría... Don Manuel lo hizo pasar inmediatamente. Le sirvió agua fresca y le ofreció una silla en la sombra. Hermano Antonio, le dijo con voz llena de compasión y experiencia, llegó exactamente al lugar correcto. No, déjeme corregir eso. Dios lo trajo exactamente al lugar correcto, en el momento correcto. Pasaron las siguientes horas revisando el caso de Antonio. Era casi idéntico al de don Manuel. Documentos perdidos, una empresa poderosa con abogados caros, un anciano sin recursos para defenderse. Don Manuel llamó inmediatamente a Carlos y a 2 de los abogados de la fundación. En 24 horas, Antonio Vargas tenía representación legal completa, sin costo alguno. Don Manuel, le dijo Antonio antes de irse, con lágrimas en sus ojos cansados, ¿usted realmente cree que Dios va a ayudarme como lo ayudó a usted? Don Manuel tomó las manos arrugadas de Antonio entre las suyas, igualmente arrugadas por la edad y el trabajo. No solo lo creo, hermano, lo sé con absoluta certeza, porque el mismo Dios que me defendió a mí, lo va a defender a usted. Él no hace diferencia entre personas. Él defiende a todos los ancianos, a todos los oprimidos, a todos los que no tienen voz, pero tienen fe. 3 meses después, Antonio Vargas ganó su caso. Y como don Manuel, antes que él, decidió usar su compensación para ayudar a otras familias, el movimiento seguía creciendo, multiplicándose, extendiéndose. Un día de primavera, don Manuel recibió una carta del Senado. Lo invitaban a testificar ante una comisión que estaba considerando una nueva legislación nacional para proteger a adultos mayores de fraudes inmobiliarios y abusos legales. La ley propuesta se llamaría Ley Don Manuel, en su honor. Cuando llegó el día de su testimonio ante el Senado, don Manuel sintió el peso de la oportunidad. Lo que dijera podría afectar a millones de ancianos en todo el país. Mientras esperaba su turno, oró silenciosamente. Jesús, tú fuiste mi abogado en aquel tribunal hace 5 años. Hoy sé mi voz ante estos legisladores. Ayúdame a honrarte con mis palabras. Cuando lo llamaron al podio, caminó lentamente pero con dignidad, apoyado en su bastón pero con la cabeza en alto. Honorables senadores, comenzó, su voz clara llenando el recinto. Hace 5 años yo estaba arrodillado en un tribunal, sin abogado, sin esperanza, pidiendo a Dios que fuera mi defensor. Y Él lo fue. Durante los siguientes 40 minutos contó su historia completa. No omitió ningún detalle del milagro. No suavizó nada. Habló de cómo Dios había intervenido de maneras que desafiaban toda explicación natural. Sé que algunos de ustedes pueden pensar que mi historia es exagerada o que soy un anciano que confunde sus recuerdos, dijo mirando directamente a los legisladores. Pero hay testigos, hay documentos. Hay evidencia verificable de que algo extraordinario sucedió ese día. Y yo les digo con la autoridad de alguien que estuvo allí. Dios se movió en ese tribunal. Hizo una pausa significativa. Pero hoy no estoy aquí solo para contarles mi historia. Estoy aquí para hablar por los miles de ancianos que en este momento están enfrentando la misma injusticia. Ancianos que trabajaron toda su vida, que construyeron con sus manos, que criaron familias y ahora en su vejez están siendo despojados por personas sin escrúpulos que aprovechan su vulnerabilidad. Su voz se elevó con pasión.
La ley que están considerando hoy no es solo un documento legal, es una oportunidad de institucionalizar la protección que Dios me dio. Es una manera de asegurar que otros ancianos no tengan que esperar un milagro para recibir justicia básica. Es una forma de ser las manos y los pies de Dios en un sistema que demasiado frecuentemente olvida a los más vulnerables. Cerró su carpeta y miró directamente a los senadores. Hace 5 años, Jesús se presentó como mi abogado ante un juez terrenal. Hoy yo me presento ante ustedes como su voz, pidiéndoles que hagan justicia, no solo por mí, que ya la recibí, sino por todos aquellos ancianos que todavía la esperan, por todos aquellos que están solos, asustados, sin recursos, pero que tienen fe en que Dios no los ha olvidado. El silencio que siguió era profundo y cargado de emoción. Entonces, lentamente, uno de los senadores se puso de pie y comenzó a aplaudir. Luego otro. Pronto todo el recinto estaba de pie en ovación. 8 meses después, la ley Don Manuel fue aprobada por unanimidad en ambas cámaras. Establecía protecciones robustas para adultos mayores en casos de propiedad. Requería transparencia absoluta en transacciones inmobiliarias que involucraran a personas mayores de 65 años. Establecía sanciones severas para fraude contra ancianos y creaba un fondo nacional para proporcionar representación legal gratuita. El día que la ley fue firmada, don Manuel estaba presente. El presidente lo invitó a estar de pie junto a él durante la ceremonia. Don Manuel, le dijo el presidente con admiración genuina, su fe movió a Dios, su testimonio movió a una nación. Esta ley va a proteger a millones de adultos mayores, y todo comenzó porque usted tuvo el valor de arrodillarse y pedir ayuda al abogado más poderoso del universo. Don Manuel sonrió con la humildad que lo había caracterizado toda su vida. Señor presidente, yo solo fui un instrumento viejo y gastado. Todo el crédito, toda la gloria, es completamente de Dios. Esa noche, don Manuel reunió a toda su familia extendida en el taller. Sus hijos, nietos, bisnietos, el juez Salinas y Martín Ochoa, que se habían convertido en amigos cercanos, los abogados de la fundación, el padre Tomás, decenas de familias que habían sido ayudadas. Era una celebración, pero también una reflexión profunda. Quiero compartir algo con todos ustedes, dijo don Manuel cuando se hizo silencio, su voz todavía clara a sus 78 años. Cuando todo esto comenzó hace 5 años, yo estaba aterrorizado. Pensé que iba a perder todo. Pensé que era demasiado viejo, demasiado débil, demasiado pobre para luchar contra fuerzas tan poderosas. Miró alrededor de la habitación llena de rostros amados. Pero aprendí algo que quiero que todos ustedes graben en sus corazones para siempre. Aprendí que cuando no tienes nada más, cuando has llegado al final absoluto de tus recursos humanos, cuando estás completamente solo contra fuerzas que te sobrepasan, ese es precisamente el momento en que Dios puede mostrar su poder de la manera más gloriosa. El juez Salinas asintió, recordando aquel día en su tribunal. Porque cuando nosotros somos débiles, Él es fuerte. Cuando nosotros no tenemos abogado, Él se presenta. Cuando nosotros no tenemos pruebas, Él las provee. Cuando nosotros no tenemos esperanza, Él es nuestra esperanza viviente. Carlos, ahora un joven abogado, se puso de pie con lágrimas en los ojos. «Abuelo, ¿puedo decir algo?» «Por supuesto, mijo. Toda mi vida te vi trabajar con tus manos. Te vi construir muebles, casas, vidas. Pero lo que construiste con tu fe es más grande que cualquier cosa que hayas construido con madera. Porque gracias a tu fe, miles de familias tienen sus hogares, miles de ancianos tienen protección legal, y millones de personas recuperaron su fe en que Dios todavía obra milagros». El padre Tomás se puso de pie también. «Don Manuel, si me permite añadir algo». «Adelante, padre». «He sido sacerdote durante 50 años. He visto muchas cosas.
Pero lo que presencié hace 5 años y lo que he visto desarrollarse desde entonces es la confirmación más poderosa de que Dios no ha terminado con este mundo, que Él todavía se involucra, que Él todavía defiende al débil, que Él todavía hace justicia cuando parece imposible. Uno por uno, otros comenzaron a compartir sus testimonios. Familias salvadas del despojo, abogados transformados de escépticos a creyentes, jueces que ahora oran antes de dictar sentencias, personas que habían perdido la fe y la recuperaron al escuchar la historia de don Manuel. Cuando finalmente todos se fueron esa noche, don Manuel se quedó solo en su taller, sentado en su viejo banco de carpintero, mirando las estrellas a través de la ventana. Era el mismo taller que había construido hace 47 años. Las mismas estrellas que había mirado con Lucía. Las mismas estrellas que brillaban la noche antes de aquel juicio que cambió todo. «Lo logramos, mi Lucía», susurró hacia el cielo. «No solo salvamos nuestro hogar, salvamos miles de hogares y mostramos a miles de personas que Dios todavía está vivo, todavía está activo, todavía defiende a sus hijos». Sintió esa paz profunda que había sido su compañera constante desde aquel día en el tribunal. La paz que sobrepasa todo entendimiento humano. Don Manuel vivió hasta los 85 años. En sus últimos años, aunque su cuerpo se debilitaba, su espíritu permanecía fuerte. Siguió contando su historia hasta su último aliento, inspirando a miles. El día de su funeral, el tribunal donde había ocurrido el milagro estaba lleno. El juez Salinas, ahora retirado, dio el elogio principal. Don Manuel Herrera dijo con voz quebrada: «No solo fue un carpintero, fue un testigo viviente de que Dios no ha dejado este mundo. Su fe inquebrantable nos enseñó que cuando Jesús es tu abogado, el veredicto ya está decidido. Solo estamos esperando que se pronuncie». La Fundación El Defensor del Anciano continuó creciendo, ahora liderada por Carlos, quien había dedicado su vida a continuar el legado de su abuelo. A la fecha de este relato, han ayudado a más de 10.000 familias. La ley Don Manuel sigue vigente, protegiendo a millones de adultos mayores en todo el país. Pero quizás el legado más importante de Don Manuel no está en las leyes ni en los números. Está en los corazones de todos aquellos que escucharon su historia y recordaron que Dios todavía obra milagros, que Él todavía defiende al débil, que cuando todo parece perdido y te arrodillas pidiendo su ayuda, Él responde. Porque cuando Jesús es tu abogado, cuando Dios decide defender tu causa, cuando el Creador del universo se presenta ante el tribunal en tu favor, entonces los imposibles se vuelven posibles. Las montañas se mueven, los documentos aparecen, la verdad se revela y la justicia prevalece. No porque seamos dignos, no porque seamos perfectos, sino porque servimos a un Dios que es fiel, un Dios que es justo, un Dios que cumple sus promesas. Y esa verdad, más que cualquier victoria legal, es el verdadero y eterno legado de don Manuel Herrera. Si esta historia ha fortalecido tu fe, no olvides compartirla. Puede que alguien en tu vida esté enfrentando su propio tribunal imposible, necesitando ser recordado de que Dios todavía hace milagros. Comparte esta historia y ayúdanos a llegar a 50.000 suscriptores. Y en los comentarios cuéntanos, ¿cuándo ha sido Jesús tu abogado? ¿Cuándo has visto a Dios defender tu causa de maneras imposibles de explicar? Tu testimonio podría ser exactamente lo que alguien necesita escuchar hoy. Que Dios te bendiga abundantemente y recuerda siempre, cuando Jesús es tu abogado, el caso ya está ganado. Solo estamos esperando que se dicte la sentencia de victoria.